sobre mitología griega. Hoy les voy a hablar sobre los 12 trabajos que cumplió Hércules o Heracles. Para contarles cuáles fueron estos trabajos, tengo que empezar diciéndoles que estos trabajos Hércules los hizo porque cuando él se casó con Megara y tuvo hijos, era la esposa de Zeus. Enloqueció porque obviamente Hércules era hijo de Zeus con otra mujer. Entonces se vengaba, por así decirlo, con sus hijos o con las mujeres que tenía Zeus. Entonces lo que hizo fue enloquecer a Hércules para que él no reconociera ni a su esposa Megara
Hércules debía capturar para Euristeo un jabalí que vivía en Erimanto. Para hacerlo se valió más de la astucia que de la fuerza. Hizo salir al jabalí con sus gritos y lo hizo correr sobre la nieve hasta fatigarlo. Al caer rendido de cansancio, capturó al jabalí y lo llevó a Euristeo, quien se escondió por temor otra vez. El cuarto trabajo de Hércules fue capturar a la cierva del monte Cerinea. Cerinea era un monte en el que, por orden de Hera, se refugió una de las 5 siervas de Artemis, las cuales tenían cuernos dorados. Eran mayores que los toros y eran muy veloces. Como la cierva del monte Cinerea y sus pares estaban consagradas a la diosa Artemis, tocarlas constituía un acto de impureza. Sin embargo, la cierva de Cirenea era tan veloz que Hércules pasó un año entero persiguiéndola. Un día decidió herirla con una de las flechas para poder debilitarla. Y capturarla. Artemis y Apolo se presentaron ante él, lo acusaron de intentar matarla y quisieron quitarle la cierva en desagravio, pero el héroe les explicó su intención y le indicó la responsabilidad a Euristeo y los dioses le dejaron ir. El quinto trabajo era echar a los pájaros del lago Estínfalo. Las aves del lago Estínfalo llegaron allí huyendo de los lobos, escondidas en la espesura del bosque. Se multiplicaron hasta convertirse en una plaga y Euristeo encomendó a Hércules expulsarlas. Hércules se hizo de unas castañuelas de bronce y con su ruido las hizo salir asustadas del bosque y acabó por derribarlas
Sus nombres eran Podargo, Lampo, Anto y Deino. Para acabar con el azote, Hércules se enfrentó a Diomedes y lo echó como banquete a las yeguas. Con el hambre saciada, las bestias fueron guiadas dócilmente por Hércules. El noveno trabajo de Hércules fue obtener el cinturón de Hipólita. Hércules fue destinado a robar el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, para la hija de Euristeo, Admete. Al llegar a la tierra de las Amazonas, llamada Temiscira, Hipólita aceptó entregarle el cinturón de buena manera, pero se hizo pasar por una amazona y provocó un enfrentamiento entre estas y Hércules y sus acompañantes. Creyéndose traicionado, Hércules mató a Hipólita. El décimo trabajo de Hércules fue robar las bueyes de Gerión. Los bueyes de Gerión se encontraban bajo la custodia de Euritrión y su perro Ortro en la isla de Eritía, ubicado en el occidente extremo. Para llegar allí, Hércules pidió la llamada Copa del Sol, embarcación de helio con la que viajaba cada noche. A cambio, Hércules no apuntaría contra él sus flechas por el calor que les hacía pasar. Al llegar, Hércules venció al perro Ortro y a Euritrión. El pastor de Hades, llamado Menestes, fue testigo de la escena y avisó a Gerión lo que sucedía. Este fue a alcanzar a Hércules a orillas del río Antemo, pero el héroe lo venció con sus flechas. Recordemos que las flechas de Hércules estaban envenenadas. En su camino, él regresó. Hércules pasó otras aventuras hasta entregar el ganado de a Euristeo, quien se lo ofreció a Hera. El onceavo trabajo de Hércules era obtener el can Cerbero. Euristeo encomendó a Hércules hurtar el perro de Hades llamado Cerbero, que custodiaba el inframundo. La única manera de salir vivo del infierno era disponer del auxilio de Hermes y Atenea, quienes así lo hicieron por orden de Zeus, el padre de Hércules. Según Pierre Grimal, Hércules también debió prepararse en los misterios de Eleusis para iniciar la travesía. Una vez en el infierno, el héroe liberó a varias almas, entre ellas la de Teseo. Al llegar a la presencia de Hades, le pidió que le entregase a Cerbero. Hades aceptó, a condición de que lograra dominarlo sin armas. Luego de una intensa lucha con el animal, Hércules pudo dominarlo con sus propias manos. Al regresar a las tierras de Euristeo,
plantar en un jardín custodiado por un dragón y 3 Hespérides o ninfas del atardecer, que eran Egle, la resplandeciente, Eritia, la roja, y Esperaretusa, la aretusa de poniente. Hércules debía llevar dichas manzanas a Euristeo, y su primer paso fue investigar la ubicación del jardín. Una de las versiones sostiene que durante el trayecto hacia el jardín de las Hespérides, Hércules liberó al titán Prometeo, que había sido encadenado por Zeus. El titán le aconsejó no tomar las manzanas con sus propias manos, sino pedir ayuda al gigante Atlas. Les conté en la titanomaquia que Atlas era encargado de sostener, no me acuerdo qué, pero no sé si alguno sepa que se dice que Atlas sostiene el mundo. Hércules hizo la propuesta al gigante a cambio de cargar momentáneamente el cielo. Eso, Atlas sostiene el cielo. Cumplido el encargo, Atlas le propuso ser el quien entregase las manzanas a Euristeo. El héroe se dio cuenta de que las intenciones de Atlas eran escapar de su tarea, que era sostener el cielo. Por ende, astutamente pretendió aceptar la propuesta, pero le pidió sostener el cielo un instante mientras se ajustaba una almohada en los hombros. Inmediatamente Hércules le quitó las manos y huyó. Otra versión sostiene que Hércules venció por sí mismo al dragón y tomó las manzanas del jardín de las Hespérides. En cualquier de los dos casos, las manzanas doradas fueron entregadas a Euristeo, quien finalmente las devolvió por no tener ningún propósito con ellas. Y Hércules le ofreció a Atenea, y ésta las restituyó en el jardín. El significado de los 12 trabajos eran para expiar los pecados o el crimen de Hércules por haber matado a su esposa y a sus hijos. Entonces, estos son los 12 trabajos que Euristeo le encomendó a Hércules. Espero que haya sido de su agrado. Disculpen si estoy mirando hacia otro lado, es que estoy grabando con una cámara diferente y puedo verme. Entonces espero